¿Estudias español? En la gramática práctica de Sergi Martín Spanish vas a ver gramática corta, fácil y práctica. Tema 6. Verbos reflexivos. Los verbos reflexivos tienen el pronombre se al final del verbo en infinitivo, pero cuando los conjugamos, el pronombre tiene varias formas distintas y lo ponemos antes del verbo. Me levanto, te levantas, se levanta, nos levantamos, os levantáis, se levantan. Un verbo reflexivo puede ser regular o irregular, es algo independiente, como en el ejemplo de antes, en el que levantarse es regular, pero vestirse es irregular. Me visto, te vistes, se viste, nos vestimos, os vestís, se visten. Vamos a organizar todo esto y ver paso a paso algunas reglas de los verbos reflexivos y su significado. Algunos verbos se conjugan con un pronombre reflexivo: me, te, se, nos, os, se. Los verbos reflexivos son aquellos en los que el sujeto y el objeto coinciden. La persona o cosa que hace la acción, que es el sujeto, es la misma que la que recibe la acción, el objeto. Ducharse, vestirse, peinarse, lavarse, pintarse, secarse. Fíjate que estos verbos son acciones que realiza una persona y la acción la recibe la misma persona. Por eso se llaman reflexivos. Es como el reflejo de un espejo. Hay verbos con pronombre reflexivo que no lo son, como llamarse, quedarse, dejarse, que tienen otro significado pero que veremos más adelante. El pronombre va antes del verbo y se escribe separado, pero en infinitivo, imperativo y gerundio se escribe después del verbo y unido a ese verbo. Me ducho en el gimnasio. Verbo conjugado. ¿Puedes lavarte las manos? Infinitivo. Por favor, acuéstate pronto esta noche. Imperativo. Ana está secándose el pelo en el baño. Gerundio. Si la frase es negativa, la partícula negativa no, ninguna, nadie, nunca y muchas más, va delante del pronombre. Entre el pronombre y el verbo no hay nada más. No me he visto de esa forma nunca. Tú nunca te acuestas más tarde de las 11:30. Entre un pronombre reflexivo y un verbo hay mucho amor. No queremos separar ese amor. Estos verbos solo necesitan el pronombre reflexivo si la acción cae sobre el mismo sujeto, una parte de su cuerpo o ropa. María se ducha. María ducha a los niños. Yo me afeito todas las mañanas. El barbero afeita a sus clientes. Esta explicación fácil, rápida y práctica de la gramática española la puedes recibir en PDF con ejercicios y soluciones en el link que hay más abajo en la descripción. ¡Vamos! Empieza a hablar español correctamente con la gramática práctica de Sergi Martín Spanish, dividida en temas cortos y fáciles de entender. Tú decides estudiar lo que necesites. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!